¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Énfasis. Estamos ya en la sección de Cultura con el profesor Brígido de Antes Delgado, quien el día de hoy jueves 4 de agosto, nos va a platicar de algo muy interesante que sin duda para usted que está al pendiente de estas cápsulas de cultura aquí en Énfasis será de mucho interés. Pero antes, saludo con gusto al profesor Brígido de Antes Delgado. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te ha ido en estos días? Muy bien, gracias a Dios. Eso, es gusto escucharlo y siempre pues agradecido, ¿no?, con tu participación, porque sabemos que te esfuerzas, en cuanto a tus actividades, para también darte tiempecito y poder estar con nosotros aquí en este programa. Muchas gracias. Así claro que sí. Pues bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema que tiene que ver con el relativismo, que es un mal de nuestro tiempo. Esto, pues yo creo que es algo que todos debemos de saber, y quién mejor que el maestro Brígido para que nos platique, ¿verdad?, sobre qué es esto del relativismo, profesor Brígido. Bueno, el relativismo es esa postura filosófica donde el ser humano tiene la facultad o se ha dado él mismo la potestad de establecer los parámetros que definen el bien y el mal, lo correcto y lo equivocado, la verdad y el error, ¿verdad? En eso es lo que en eso consiste el relativismo, ¿verdad? Esa potestad que el hombre tiene de establecer él mismo sus propios parámetros. Sí. ¿Okay? De manera que cada quien tiene eso, ¿verdad? Y al aceptar esta postura filosófica, obviamente que hacemos a un lado una normativa absoluta, ¿no?, que pueda definir, ¿no?, lo que está bien y lo que está mal. ¿Ok? Bien, yo creo que eso sí es importante que nos quede claro, pues a la mayoría, ¿no? O sea, en este caso, porque, pues bueno, hoy en el siglo XXI, estamos ya en el 2016, donde están aconteciendo una serie de fenómenos a nivel mundial, digamos, desde el punto de vista social, económico, cultural. Y bueno, pues yo considero que hay muchas personas, no nada más jóvenes, adultos, que dicen, algunos, están como si la brújula no tuviera dirección, ¿no? Sí, entonces, profesor Brígido, los valores han sido invertidos. O sea, ¿cómo está la situación hoy en día, lo que tiene que ver con los valores? Que ya en una ocasión lo comentaste, que desde casa, ¿no?, se van cultivando, se van fomentando, donde el padre al hijo, el papá, la mamá, al niño, desde que nace, desde que está en el vientre de la madre, pues al niño se le va instruyendo, se le va hablando. Cuando él ya está en su desempeño, ya en la vida, digamos, una vez que nace esa criatura, desde pequeño se le empiezan a formar reglas, ¿sí? Reglas que tienen mucho que ver con la conducta. Entonces, ¿en qué consiste esto que los valores hoy en día ahora están invertidos? Bueno, se debe precisamente, como ya mencionamos, el significado del relativismo es esa postura filosófica que el hombre tiene la potestad de establecer los propios parámetros. Como cada quien establece sus propios parámetros para definir lo que está bien y lo que está mal, obviamente que ha habido una confusión y ha habido una inversión de valores, ¿verdad? Sin duda, a nuestros abuelos en el pasado no les era difícil calificar las conductas indecorosas, incorrectas, en relación al homosexualismo, por ejemplo, como una perversión sexual, ¿no? Pero hoy no se le considera así. No, hoy se le llama preferencia sexual, ¿ok? O también se le califica como un estilo de vida alternativo,
¿verdad? Exacto, Fíjate, exacto. qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Sí. Ok, pero al obsceno ahora se le llama arte moderno, ¿correcto? Al obsceno se le llama arte moderno. Y a la fornicación con precaución se le llama sexo seguro, ¿verdad? Qué bien, Sí. ¿no? Sí, como que Ok. son tecnicismos que se van adoptando según Correcto. las circunstancias. De acuerdo. Ahora bien, y traigo a referencia, yo tengo aquí una Sagrada Biblia y Sí. comparto con ustedes un pensamiento que registra este profeta de la antigüedad llamado Isaías, que en el capítulo 5 y en el versículo 20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno Ujú. y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí. Correcto, ya estaba profetizado de que las cosas iban a cambiar, la moral se iba a relajar, los Exacto. valores se iban a invertir, y por supuesto que se han invertido. ¿Por qué razón? Por esa famosa filosofía del relativismo, ¿verdad? De que todo en la vida es relativo, aún en lo moral también, ¿verdad? Y por eso precisamente hay esa confusión, hay esa inversión de valores. Sí, ¿verdad? es como, por ejemplo, cuando alguien le dice, bueno, hoy en día, ¿no? Es ya prácticamente de un orden, digamos, global, porque cuando una persona nos dice, por ejemplo, la forma de cómo te debes de comportar, pero ella, la que te dice cómo te tienes que comportar, lo hace de una manera totalmente contraria, se habla ahí de una doble moral. O sea, Así es, ¿por qué correcto, hoy en día correcto. también se está incurriendo en Correcto. este detalle, ¿no? Sí. Que, o sea, la doble moral está, pero pues a la orden del día y en todos los... O sea, los niños se van a formar, o en casa el papá le dice no tomes, y el papá es el primero que está poniendo el ejemplo. Ya lo comentabas en algunos otros programas, ¿no? Que el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que nuestra sociedad, nuestros chavos, inclusive los adultos, podamos pues tener una conducta apropiada, correcta, cuando realmente somos los que, en lugar, dice un dicho popular, candil de la calle, oscuridad de tu casa? Exacto. A veces queremos salvar a los hijos. Queremos que nuestros hijos se conviertan. Queremos que nuestros hijos cambien. Sí. Queremos que nuestros hijos se salven. Pero antes de eso, el que se debe de convertir primero debo de ser yo. Así es. El que debe de salvarse, si es que pretendo salvar a mis hijos, pues el primero debo ser yo. Sí. Entonces, para que tengamos una vida congruente, ¿no? No una incongruencia, y es a lo que calificas como una doble moral. Sí. No es posible vivir en la incongruencia. Yo creo que tenemos que ser coherentes con lo que uno profesa y con lo que uno hace, ¿no? Para no confundir a los hijos y poder inculcar los valores, ¿verdad?, que yo debo de aplicar a mi vida en primer lugar para luego transmitirlos. Hemos mencionado que tenemos una educación instructiva, no tanto formativa, Sí. ¿verdad? Se ha dicho que en el Japón tienen una cultura formativa, o Ujú. una educación formativa, y las cosas se respetan, no se roba nada allá, pues. Entonces, ¿por qué? Porque hay un principio que lo que no es tuyo debe de ser de Debe alguien. ser de alguien, así es. Esa es una cultura formativa, pero esa no la tenemos aquí. Y por eso está el país como está. Ahora, desafortunadamente, gran parte de la población, digo, es asombroso cómo no queremos reconocer todavía. Así es. Incurrimos constantemente en fallas, es decir, un ejemplo tan evidente, una familia donde el señor que va conduciendo se pasa el alto y y el padre de familia o la persona que va conduciendo, lo primero que dice, hijo, esto lo hacen todos. ¿Sí? Así es. O sea, luego te sales o te excusas diciendo, hijo, esto lo hacen todos. Entonces, Así es. ¿por qué?
yo creo que ahí es donde tenemos que poner atención. Aplicar. Porque entonces, ¿cómo, señores, esto se va a componer? Si digo, hoy en día Correcto. estamos viendo donde podemos hacer una campaña de concientización, de decirle a la gente, bueno, ¿sabes qué? Inclusive hay medios que están lanzando campañas de la famosa Aprende a decir no, por ejemplo, que está sacando ahorita Televisa y otros canales abiertos de televisión, donde, bueno, de alguna manera, digo, pese a que ellos te hablan de aprende a decir no, cuando a lo mejor a través de la televisión te están mostrando series de televisión que son que tienen mucha agresividad, telenovelas donde te dicen o te cuentan historias a veces que son totalmente inexistentes, en fin. Esto lo comento, maestro Brígido, y rápidamente, y para ustedes que nos están escuchando, antes de ir al corte, recientemente estuvo circulando en redes sociales un comentario acerca de que una pequeña que vio el programa de La Rosa de Guadalupe, vio una historia donde La Rosa de Guadalupe le hace un milagro en este caso, digo, el capítulo del que se trataba era de que los papás no se divorciaban, ¿sí? Una pequeña le pide a La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Le cumple el deseo y resulta que los papás no se divorcian. Pero ¿cuál fue la noticia? Que precisamente circula en redes sociales este dato completamente lamentable, de que sí, en la vida real, una pequeña que vio esa escena tenía un caso similar en su casa. Entonces la niña dice, bueno, siguiendo el ejemplo del programa, va y le pide también a la Virgen de Guadalupe que le cumpliera el milagro de que sus padres no se divorciaran. Pero ahí fue una respuesta, ella vio algo como no realizable, o sea, sus padres simplemente se divorciaron, la niña al parecer se suicidó, digo, es un dato que circuló en redes sociales, que fue real, digo, se comunicó, se dio esta noticia hasta en medios nacionales de televisión. Entonces, he ahí, maestro Brígido, cómo a veces también por medio de los canales masivos, si no aprendemos a educar o a instruir bien a nuestra población, pues obviamente nos vamos a dejar llevar y caer, ¿no? En situaciones que nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, lamentablemente esta niña, al parecer que vio ese programa de La Rosa de Guadalupe, pues no vio su milagro concedido, se suicidó. Pues qué pena, ¿no? Y por eso digo, bueno, estamos atravesando por una situación que tenemos que reflexionar muy bien en esto. Maestro Brígido, ¿te parece si antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a un corte rápido y volvemos, porque está interesante esto que estaba hablando el maestro Brígido de antes el día de hoy? En Cultura, el relativismo es el mal de nuestro tiempo. Quédese y vamos a seguir charlando. DA Group, comunicación publicitaria, impresión y elaboración de anuncios de todo tipo. Visítanos en Artículo 27, esquina con calle Chihuahua, Colonia Progreso. DA Group, comunicación publicitaria. Bien, estamos de regreso y continuamos aquí en énfasis en la sección de cultura. Estamos con el maestro Brígido de Antes Delgado platicando sobre el relativismo, que es mal de nuestro tiempo. Bueno, vamos a comentarle, profesor Brígido, nuestra sociedad ha perdido la habilidad para decidir entre lo que es verdad y lo que es correcto. O sea, ¿cómo poder diferenciar esto? Sí, lamentablemente. Lamentablemente nuestra sociedad y nuestros hijos sobre todo han perdido esa habilidad de poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? La verdad es que se debe a que la verdad es una cuestión de gusto, ¿no? Sí. Y la moral ha sido reemplazada por la preferencia individual también.
Y esto ha llevado definitivamente a rechazar la verdad absoluta, ¿no? Que puede ayudarnos a distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Correcto? Bien. Aquí yo creo que podríamos mencionar también maneras. ¿Cuáles son las maneras antagónicas de, pues ahora sí que existen en el mundo referente a lo que es el relativismo, ¿no? de lo que estamos hablando? ¿A qué se refiere esto de formas o de maneras antagónicas de cómo vemos el mundo? Así es. ¿Cómo lo Definitivamente hay dos maneras antagónicas, ¿no? Y ya mencionábamos la primera, lo que tiene que ver con el gusto desde el punto de vista personal. ¿Sí? Ese es uno, o el gusto. Esa es una manera de ver el mundo, esa es tu cosmovisión, ¿ok? Sí. Y la otra está basada en la norma absoluta que Sí. permite saber distinguir el bien y el mal, ¿ok? ¿Y cuál es esa normativa absoluta? Muy bien, pues esto, ¿saben qué? Es la Sagrada Biblia, Ujú. ¿ok? Tal vez algunos, bueno, pues un libro, tal vez pensarán que es un libro cualquiera. Sin embargo, en casa y en la casa de ustedes tengo Sí. el Corán, Gracias. Sí. el Corán, y la verdad que lo he leído, está traducido al español, pero nada que ver, absolutamente. Tengo también el Popol Vuh que tenían los mayas, Sí, el ¿verdad? Popol Vuh, Igual. También eran sus escritos sagrados, hablan de la creación, hablan del origen del mal y todo, obviamente nada que ver tampoco, ¿no? No he leído los Vedas de los hindúes o el Tripitaka de los persas, ¿no? Sin embargo, este libro tiene una base histórica, tiene una base arqueológica y tiene una base científica, tiene conceptos científicos, obvio, sin ser un libro de ciencias. Sí. No, este no es un libro de ciencia. Sin embargo, contiene conceptos científicos y esperamos en algún momento demostrar por qué creemos en este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que esta es una normativa absoluta que nos permite distinguir lo que está bien y lo que está mal. ¿Que hemos perdido la habilidad, por desgracia? Sí. Y espero que volvamos a retomar esa normativa absoluta. Muy bien. Pues ahora sí que invitando a la gente también, ¿no? Ya que estás tocando el tema de leer, de darse un poquito el tiempo para leer algunos pasajes bíblicos, porque sería interesante, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Yo conozco a cierta persona que nos representa a nivel nacional, que le hicieron una pregunta. ¿Se acuerda usted, señor Alejandro? Que a nuestro hoy flamante presidente le dijeron, oiga, un español, precisamente un periodista español, le pregunta, disculpe, ¿usted ha leído alguna vez? ¿Qué literatura le gusta? Y tocó el punto sensible ante pues todos los periodistas que estaban ahí en la rueda de prensa. Y bueno, yo creo que hubiera él comentado de algunas otras obras literarias, pero menciona la Biblia. Sí, ¿no? La Biblia también me ha traído mucho y empieza a quedarse así como pues leo la Biblia, me gustó mucho por esto, nunca pudo decir, vaya, yo creo que si le preguntamos a un niño que ha hecho su primera comunión o los niños que van a un templo, vaya, ¿no? Fácilmente te pueden mencionar, a lo mejor te pueden mencionar no sé, un versículo de Juan, de Lucas, de ¿cómo se llama? De Proverbios, te pueden mencionar Revelaciones, etcétera. O sea, tantos pasajes que tiene, ¿no? La Biblia, y por eso digo, recomendable al público para que pues no nos quedemos como esta figura, ¿no? Que
No es posible. A la hora que nos pregunten, pues caray. Ok, y ya no tanto desde el punto de vista religioso. Exacto. Desde el punto de vista de cultura. Sí. Porque sí. necesitamos conocer. Porque también, ¿no? exactamente, también habla el libro sobre muchas cosas que realmente son... Muchos conceptos morales, Ujú. muchos principios guiadores, definitivamente que grandes literatos y grandes políticos como un Abraham Lincoln, como un Benito Juárez, eran Exactamente. personas asiduas lectoras de la Sagrada Biblia, ¿no? Sí. Una Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura chilena. Yo leía a Gabriela Mistral en la secundaria, no sé, ¿verdad? Aquí, pero Gabriela Mistral muy letrada, Oh, sí, claro. la escritora, y grandes obras. Seguro. Y hoy en día, Exacto. Y una persona que lee la Biblia. Entonces, ya no tanto, vamos a ver, religiosamente, no, ya como cultura. Sí. El leerla, ¿no? Yo creo que esto nos haría muy bien. Finalmente, porque en América Latina o los países latinos, ¿cuál es desde el punto de vista religioso lo que más se practica? Bueno, pues todo lo que tiene que ver, este es nuestro libro, digamos, desde el punto de vista religioso. Correcto. Sí, y es ahí donde deberíamos tener un poquito al menos de idea qué es lo que dice, Claro. de qué trata este libro. Exacto. Y a veces se ataca la Biblia, se ataca sin saber, ¿no? Y eso me hace recordar que en una plática unos caballeros, un joven dijo: yo no creo en la Biblia. Dijo: bueno, ¿y por qué no crees? No, porque esa Biblia fue escrita por una señora. Sí. ¿Cómo que por una señora? Sí. ¿Cómo se llama esa señora? Esa señora se llama Reina Valera. Obviamente que puso en evidencia su ignorancia, ¿no? Porque no sabía quién era Reina Valera. Resulta que los traductores de esta versión, uno se llamaba Casiodoro de Reina, y el otro traductor se llama Cipriano de Valera. Por esa, abreviando, se le llama esa versión Reina Valera. Sí, o sea, digamos a los dos coautores del... Sí, traductores de la Biblia. Uh-huh. Entonces se abrevia Reina Valera. Pero este joven decía: no, yo no creo porque fue escrita por una señora, ¿no? Reina Valera. Obviamente que puso en evidencia su ignorancia. Sí. Y así Sí. hay personas que atacan la Biblia sin saber de ella. Va. Como el ejemplo que ponías hace un momento. Efectivamente, que yo creo que la ignorancia es la madre de muchas desgracias, ¿no? Sí, así es. Podríamos de Sí. alguna manera decirlo. Sí, como que... Maestro Brígido, ya para cerrar esta participación y para que también el público, ¿verdad?, que está ahí al pendiente, que esperemos esto sirva pues como un dato cultural, como un dato también desde el punto de vista religioso, como usted lo quiera tomar, pero que sobre todo sea alimento, ¿no? Porque el conocimiento es eso, es alimento que te puede dar la posibilidad de dejar atrás exactamente todo este tipo de ignorancias en las cuales de repente incurrimos por no darnos un tiempecito para leer. Maestro Brígido, ¿por qué es o no es aceptable la filosofía que pretende pues determinar lo verdadero, lo justo o lo verdadero desde el punto de vista personal, digamos? Muy bien. No es aceptable por la simple y sencilla razón de que el ser humano es finito y limitado y no puede producir verdades objetivas, es decir, definidas fuera del individuo. Verdades objetivas que sean universales. Sí. Verdades que sean aplicables. Verdades que sean inalterables en el tiempo. Uh-huh. El ser humano solamente puede producir opiniones y lamentable las opiniones son variables. Así es. Entonces no es posible que nosotros aceptemos esta filosofía. No es posible por esa razón, ¿verdad? Sí. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede producir esas verdades objetivas, que sean universales, que sean aplicables, constantes en el tiempo, inalterables. No, puede producir opiniones. Uh-huh. Eso es lo único que puede hacer, ¿no? Entonces,
yo creo que es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a leer esto, ¿no? Yo creo que es urgente que levantemos la bandera de una moral basada en los absolutos, sí, y en los eternos principios de la Sagrada Biblia, ¿no? Y concluyo con un pensamiento que registró Moisés, ese líder religioso que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y dice aquí en el capítulo 6, permítanme, y dice, sí, en el versículo 5, dice aquí: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Muy bien. Yo creo que esto es muy importante, que nosotros, papás, que nosotros podamos establecer ese ejemplo, nosotros, ¿verdad? El hecho de ejemplificarlo en nuestra vida, de ayudar a nuestros hijos a leer esto, a conocer esos principios, esos valores que ya están aquí, y que esto nos pueden ayudar a definir lo que está bien y lo que está mal. Porque lamentablemente, ahora por ejemplo, con la ley, ahora que ya la Suprema Corte ha autorizado el matrimonio de homosexuales, de lesbianas, y no hay problema. Oye, y por desgracia, me van a disculpar, ya vienen en los libros de texto de kinder, se le viene presentando al niño ya sus órganos y todo, y que no hay problema de que... La preferencia que él pueda elegir, o sea, sí, así es, ya te lo están preparando. Digamos, preparándolo exactamente para que cuando él llegue a una etapa en la cual su organismo, su cuerpo, digamos, estando ya de la niñez, pasar a la segunda, tercera infancia, llegas a la adolescencia, y ya para ese momento tú ya estás predispuesto a elegir, así sin es, temor a sorprenderte o que te caiga de golpe, ¿verdad?, de sorpresa, sino que ya vas a ir completamente... Ya. Bueno, es ahí donde yo creo que es interesante, porque también ya hay asociaciones, ya esta semana hay una asociación que está ya viéndolo desde el punto de vista legislativo, que se vuelva a retomar el término matrimonio entre hombre y mujer. Sí, eso se está también ya platicando, digamos, en el Congreso, porque efectivamente sabemos que este tipo de prácticas iba a generar polémica, iba a generar controversia. Entonces, pues yo creo que en el siguiente programa, profesor Brígido, igual y vamos a ir tocando algunos temas que tengan mucho que ver con esto, que a la gente, aquí a quienes nos ven y nos escuchan a través de este segmento de cultura, les podamos ilustrar un poquito con tus conocimientos y con los temas que son muy sensibles y que muy pocos tocan, En otros medios muy pocos hablan sobre esto que tiene que darse a conocer, y sobre todo pues a manera de ilustración para que el público se vaya documentando. Definitivamente, yo creo que lo más importante y lo más sagrado que uno tiene es la familia. Así es. Y yo creo que lo mejor es seguir el patrón que hemos heredado de nuestros antepasados, sí, de la pareja, ¿verdad?, del hombre y la mujer, para la procreación, Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque por el otro lado, pues obviamente no llegan muy lejos, no faltan las enfermedades venéreas de transmisión sexual, sí, y muchas de las veces jóvenes pues adquieren el problema del SIDA, ¿no?, que la verdad es una enfermedad mortal y se nos van tan pronto. Es terrible, sí. ¿Verdad? Yo creo que lo mejor es tratar de evitar, y es inculcar los valores a nuestros hijos. Claro. Y levantar en alto la bandera moral basada en los absolutos de Dios, en los principios de la Sagrada Biblia, ¿no? Claro.
Maestro Brígido, gracias por tu participación una vez más, como siempre, pues muy, yo creo que lo que tú nos comentas, los temas de los cuales nos hablas, pues es conocimiento para nutrir, pues a quienes estamos de alguna manera interesados, ¿no?, en ver desde el punto de vista cultural si la sociedad va cambiando, si es que van surgiendo nuevas modas, por qué, pero también aterrizar en que tenemos una base moral sobre la cual tenemos que ir edificando familias, tenemos que ir edificando nuestra propia existencia, nuestra vida, ¿verdad? Y yo creo que es un tema muy interesante del que nos hablaste el día de hoy, el relativismo, el mal de nuestro tiempo. Gracias y te esperamos en el siguiente programa. A la orden. Que estén bien, vamos a ir a un corte y regresamos porque esto es Énfasis. Continuamos con más.